Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la web abogadoescribanogaret.com, que representa a un despacho de abogados en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente, impugnación de altas médicas, reclamación de indemnizaciones por accidente de trabajo y, en general, asuntos relacionados con reclamaciones frente a la seguridad social y de tipo laboral. Y en el vídeo de hoy queremos hablar o responder a una pregunta muy común en todos los despachos que nos dedicamos a este tipo de asuntos. Y es la siguiente. Me han rechazado la incapacidad permanente. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues bien, seguidamente lo vamos a explicar. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, queremos responder a la pregunta siguiente. Me han rechazado, me han denegado la pensión de incapacidad permanente. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué puedo hacer para reclamar este rechazo? Pues bien, antes de responder a la pregunta, que vamos a responder concretamente a la misma, queremos explicar o poner de manifiesto dos servicios gratuitos de nuestro despacho. El primero de ellos es el de primera consulta gratuita a través del correo electrónico. Pueden enviarnos su pregunta a la dirección de correo electrónico que aparece en este vídeo y estaremos encantados de responderle a la mayor brevedad. El segundo servicio gratuito consiste en el estudio de la viabilidad de su reclamación totalmente gratis. ¿A qué se refiere este servicio? Pues, por ejemplo, si le han rechazado la incapacidad permanente, la petición de pensión de incapacidad permanente, puede plantearnos su caso a través de nuestro correo electrónico y le informaremos, tras estudiar su caso concreto, si en nuestra opinión es o no viable iniciar una reclamación frente al rechazo de dicha incapacidad permanente. Y eso es totalmente gratis. Para más información, llamen al 958 27 41 69 que es nuestro teléfono y que viene también en los títulos de este vídeo. Dicho esto, queremos entrar ya en el fondo de la materia, en el fondo de lo que es el motivo del vídeo, y que consiste en responder a la pregunta de qué puedo hacer una vez que me han rechazado la pensión de incapacidad permanente. Pues el primer paso que tiene que dar, según nuestra experiencia, es contactar con un experto en reclamaciones de pensiones de incapacidad permanente, un abogado, un graduado social, que le pueda orientar y que le pueda explicar los aspectos que tiene que iniciar o los trámites que tiene que realizar para poder reclamar su pensión de incapacidad permanente. Este abogado experto o este profesional lo que primero hará, sin lugar a dudas, va a ser estudiar su caso en particular. Estudiar en primer lugar la resolución del INS que le rechaza la pensión de incapacidad permanente, ver cuáles han sido los motivos exactamente por los que le han rechazado la pensión, determinar cuál ha sido su cuadro clínico residual, es decir, qué patologías y qué limitaciones se han tenido en cuenta en la resolución, para ver si se han tenido en cuenta todas las que usted tiene o se han dejado sin recoger algunas patologías que puedan ser importantes a la hora de valorar su capacidad funcional de trabajo y, por lo tanto, hacer un estudio de la viabilidad de la reclamación de su pensión. Una vez que el profesional correspondiente considera que se puede reclamar, que existen datos para poder iniciar una reclamación de incapacidad permanente, lo que hay que hacer es acometerla. Y los trámites son los siguientes. En primer lugar, hay que hacer una reclamación previa frente a esa resolución denegatoria o de rechazo de la pensión de incapacidad permanente. La reclamación previa consiste en un escrito que tiene que ir donde se identifica a la persona que hace la reclamación, lógicamente, y esa reclamación previa tiene que argumentar todos y cada uno de los hechos y fundamentos de derecho que sustentan esa reclamación. Y esta reclamación previa es muy importante para el futuro de nuestra reclamación, ya que lo que no se reclame en esa reclamación previa, lo que no pidamos en esa reclamación previa, no lo podremos pedir posteriormente en un juicio. Por ejemplo, si estamos pidiendo en nuestra reclamación previa que nos reconozca una incapacidad permanente total, pues luego en el juicio no vamos a poder solicitar que nos den o que se nos reconozca, mejor dicho, una incapacidad permanente absoluta. La reclamación previa va a decir
va a hacer que precluyan, por decirlo de una manera algo más técnico, las posibilidades de alegación. Y por lo tanto, por eso es muy importante hacer una reclamación previa que incluya todas nuestras pretensiones y además estén bien fundamentadas. Esa reclamación previa, que se tiene que presentar por escrito ante el propio INS, ante el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social, tenemos un plazo de 30 días para presentarlo desde que se nos notificó la resolución denegatoria o que nos rechazaba la pensión de incapacidad permanente. Una vez que esa reclamación previa está presentada, en la forma que hemos dicho, por escrito y fundamentada, incluyendo todas las pretensiones, el INS tiene un plazo de 45 días para resolverlo. Si en ese plazo el INS no resuelve la reclamación, podemos entenderla desestimada. Y por lo tanto ya se nos abre el siguiente plazo, que es un plazo adicional de 30 días para interponer una demanda ante el juzgado de lo social. Mucha gente nos pregunta, pero Ramón, ¿qué pasa si después de esos 45 días y habiendo presentado ya la demanda, el INS resuelve la reclamación y esta fuera favorable? Pues no pasa nada. Si esa resolución del INS después del plazo de 45 días es favorable y con eso nos sentimos satisfechos en nuestra reclamación, pues simplemente la dejamos que se haga firme. Retiramos la demanda que se ha presentado en el juzgado de lo social y dejamos que la resolución que resuelve nuestra reclamación previa sea la que definitivamente fije los hechos y los fundamentos de derecho y nuestra pensión en el caso en concreto. Por lo tanto, el hecho de presentar la demanda después de esos 45 días no va a impedir que la Administración pueda resolver y pueda ser incluso favorable. Si no resuelve en esos 45 días o la resolución es negativa, hay que presentar la demanda. Y la demanda se presenta en el plazo de 30 días desde que se resuelve por la Administración o bien desde que hayan pasado esos 45 días y no haya resuelto la Administración, no haya resuelto el INS. Esto es una demanda que tiene que tener forma de demanda judicial y que aconsejamos que lo haga alguien que sea experto en este tipo de asuntos. Un abogado, un graduado social, que sea experto en reclamaciones de pensión, es el que tendría que redactar y presentar esa demanda. Esa demanda se presenta, como hemos dicho anteriormente, ante el juzgado de lo social. Y el juzgado de lo social, una vez recibida la demanda, la registrará y directamente señalará una fecha de juicio para que se celebre el correspondiente juicio. Y ese juicio, una vez celebrado, motivará que el juez o jueza que haya acudido a ese juicio, titular del juzgado de lo social, dicte una sentencia donde se resuelva definitivamente nuestra reclamación. En esa sentencia, si se acepta nuestra demanda, si se estima nuestra pretensión, se nos reconocerá la pensión que hemos solicitado y en caso de que se rechace, pues será desestimatorio. Frente a dicha sentencia, también se podría presentar, si fuera viable, un recurso de suplicación. Recurso de suplicación que resolvería el Tribunal Superior de Justicia de la correspondiente comunidad autónoma. Siempre y cuando un abogado en caso de recursos haya estimado viable el iniciar los trámites de recurso. Y estos son, como hemos dicho, lo que hay que hacer una vez que hemos recibido un rechazo de nuestra petición de pensión de incapacidad permanente, que en resumen es lo siguiente: estudiar la viabilidad de esa reclamación, si es viable esa reclamación, al menos si estimamos que nuestra experiencia profesional y de los datos que derivan del propio expediente concreto que estudiamos, vemos que efectivamente puede ser viable la reclamación, pues primero hay que presentar una reclamación previa en el plazo de 30 días y cuando sea desestimada o hayan transcurrido 45 días sin recibir resolución del INS, podremos iniciar la demanda judicial, que abocará o nos llevará a que se celebre un juicio y se dicte una sentencia, que resolverá definitivamente, al menos en primera instancia, la resolución o el asunto que nosotros hemos puesto a estudio del juzgado de lo social. Esa sentencia podrá, en los casos que sea posible, acudir a un recurso de suplicación. Sin más, espero que el vídeo le haya gustado y hasta el siguiente vídeo.